Kim Cheol-soo, de 70 años, se despertó a las 5 a.m. Su cuerpo era extraño. No tenía fuerza en el brazo ni en la pierna derecha, y mi boca no se movía correctamente. Desde ese día, Kim Cheol-soo experimentó un infierno. Kim Cheol-soo pasó toda su vida. Era un hombre que vivió honestamente, comenzando en una pequeña ferretería cuando era joven. Actualmente es un empresario de éxito que dirige 3 empresas de distribución de materiales de construcción. Era un apartamento de 80 pyong en Gangnam y un edificio comercial en la provincia. Ahorró hasta 2.000 millones de wons en depósitos viviendo frugalmente a lo largo de su vida. Era su fortuna, pero lo que más apreciaba no era el dinero. Fue una bendición ver un perro Jindo, de pelaje marrón y blanco, que cumplió 10 años este año. Tenía más de 70 años en años humanos, pero todavía estaba sano. La relación con la vista activa se remonta a 10 años. En ese entonces, Kim Cheol-soo perdió a su esposa. Estaba ocupado dirigiendo mi propio negocio y tenía reuniones todos los días. Estaba muy estresado por mi viaje de negocios y sufría de insomnio. Un domingo por la tarde, estaba dando un paseo cerca de mi casa para buscar un poco de paz mental. Kim Cheol-soo descubrió por casualidad un refugio de perros abandonado. Entró por curiosidad. Tuve un encuentro fatídico con un cachorro de 3 meses. Los otros perros movieron sus colas hacia Kim Cheol-soo, pero solo ese pequeño cachorro miró a Kim Cheol-soo en silencio, como si lo estuviera consolando. En ese momento, Kim Cheol-soo decidió llevarse el cachorro a casa y lo llamó Bok. Fue construida para traer buena suerte a nuestra casa. Se parece mucho a la casa de Kim Cheol-soo. Ha hecho una gran diferencia en mi vida, lo veo cada mañana. Caminar por el parque le dio a Kim Cheol-soo nueva energía. Cuando te veo correr, el estrés acumulado durante todo el día desaparece. Incluso, si regresas tarde por la noche, exhausto del trabajo, serás recibido cálidamente en la puerta principal. El cansancio desapareció. Fue un plan sorprendentemente ingenioso. Podía percibir el estado de ánimo de Kim Cheol-soo como si fuera un espejo. Cuando Kim Cheol-soo estaba de buen humor, yo estaba con él. Me divertí corriendo y cuando estaba deprimida o preocupada, me senté tranquilamente a su lado y lo consolaba. La vista que di fue absorbida completamente por la rutina diaria de Kim Cheol-soo. Cuando Kim Cheol-soo se despierta a las 5 de la mañana, Boji también se despierta y mueve la cola. Lo saludé y esperé tranquilamente frente a la puerta del baño mientras se lavaba la cara. A la hora del desayuno se sienta junto a Kim Cheol-soo y ni siquiera pide comida. Esperó en silencio. El hijo de Kim Cheol-soo, Min-soo, es un hombre sincero de unos 50 años. Era empleado de una empresa. Trabajaba como ejecutivo en una gran empresa y vivía con una vida acomodada. Estaba viviendo una vida muy ocupada con mi esposa, Jong-i, trabajando a tiempo completo. Era un hijo filial que visitaba a su padre con frecuencia y verificaba su bienestar sin falta todos los fines de semana. Solía visitar a mi padre, preguntarle cómo estaba y ver si necesitaba algo. Min-soo y su esposa no tuvieron hijos. De jóvenes, estaban tan absortos en esto que no tuvieron hijos. Soy demasiado mayor para ir, así que iré a verlos. Era una persona especial que visitaba la casa de su padre los fines de semana y pasaba tiempo con él. Fue un pequeño placer para la pareja. Al principio, Jong-in tenía un perro. Aunque tenía miedo, pronto abrió su corazón a la gentil personalidad de Boji y siguió bien el espíritu. Me gustaron especialmente los bocadillos que hizo Jong-gi, pero eran demasiado para mirar. La persona más valiosa del mundo era Kim Cheol-soo. El día antes del incidente, por la noche, Kim Cheol-soo salió a caminar con Boga como de costumbre. Cuando Kim Cheol-soo dijo, acariciando la cabeza de Bogi, «Vamos a caminar mañana también». Bogi movió la cola. Parecía que respondía. De regreso a casa, caminó junto a Kim Cheol-soo. Parecía feliz. Era una vida cotidiana ordinaria pero preciosa. Pero esa noche Kim Cheol-soo se sentía extraño en la cama. Sentía un poco de mareo en la cabeza y el brazo derecho entumecido. Sentí que me faltaban las fuerzas. Pensé que era porque últimamente hacía más frío, y no le di mucha importancia. Pensé que si la ropa que usara a la mañana siguiente hubiera sido la misma que de costumbre, habría despertado a Kim Cheol-soo. Era hora de ver que todos los días, cuando llegara el momento, entraría en la habitación de Kim Cheol-soo y silenciosamente esperé moviendo la cola, pero esta vez Kim Cheol-soo no sucedió.
Vi uno todo de inmediato que Kim Cheol-soo lucía diferente de lo habitual. Kim Cheol-soo tenía los ojos abiertos, pero no podía mover el cuerpo. Su brazo y pierna derechos estaban completamente paralizados. Me quedé paralizado y no podía mover la boca correctamente, pero intenté gritar. No se oía ningún sonido. Al ver la extraña apariencia de Kim Cheol-soo, se sintió ansioso y se ocupó de la cama. Estaba deambulando. Si hubiera sido normal, Kim Cheol-soo se habría levantado y habría dicho, «Vamos a dar un paseo». Pero hoy me quedé allí tumbado, con los ojos abiertos. Cada vez estaba peor. Estaba ansioso, así que salí del dormitorio y fui a la sala de estar y comencé a hacer ruidos. Empezó. Boggy, que normalmente es muy callado, empezó a hacer ruidos muy fuertes. Fue muy raro, como, «Por favor, ayúdame con algo». Parecía que gritaba, «¿Pasó algo gordo?». Por suerte, Min-soo despertó esa mañana. Planeaba ir temprano a casa de mi padre. Mi padre siempre vive solo. Venía a menudo a ver cómo estabas porque estaba preocupada. Tu padre suele ser muy callado. Fue extraño oír un ruido tan fuerte dentro de la casa. Min-soo abrió la puerta rápidamente. Tan pronto como vio a Min-soo, se apresuró aún más y se dirigió hacia el dormitorio. Corría como si dijera, «Ven a verme rápido». Min-soo fue al dormitorio con la mente inquieta por el extraño comportamiento de Boggy. Me dirigí hacia allí y encontré a mi padre incapaz de moverse en la cama. Min-soo se sobresaltó y corrió hacia su padre. Kim Cheol-soo tenía los ojos abiertos, pero no podía hablar. Min-soo no pudo responder y el lado derecho de su cuerpo quedó paralizado. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, lo comuniqué a la policía el día 1 hasta que llegó la ambulancia. Los paramédicos no se apartaron de Kim Cheol-soo ni un momento. Incluso cuando me movía hacia el lugar, Min-soo seguía siguiéndome. Es fácil ver que mi padre tiene que ir al hospital, pero le digo que espere en casa. No me rendí. El diagnóstico del hospital fue infarto cerebral o derrame cerebral. Afortunadamente no hubo peligro de muerte, ya que una parte del cerebro resultó dañada debido a un vaso sanguíneo cerebral bloqueado. Sin embargo, el paciente quedó con hemiplegia derecha y dificultad para hablar. El médico indicó que la edad del paciente, considerando esto, la recuperación completa es difícil, pero con un tratamiento de rehabilitación constante es posible hasta cierto punto. Explicó que pudo recuperarse, hasta el punto de poder reanudar su vida diaria. Kim Cheol-soo estuvo hospitalizado durante un mes. Durante ese tiempo, Min-soo y su esposa me encargué de la vista, pero la vista era solo mirar la puerta principal, esperando a Kim Cheol-soo todos los días. Los paseos que solía disfrutar ya no eran tan divertidos como antes y no me gustaban. Min-soo y su esposa también se entristecieron por lo mucho que él se sentía por no comer bocadillos. La reacción de Kim Cheol-soo cuando regresó a casa en silla de ruedas el día del alta fue conmovedor volver a ver al dueño después de un mes moviendo la cola como loco. Corrió hacia Kim Cheol-soo, sacudiendo la cabeza, y ni siquiera le molestó el objeto, desconocido llamado silla de ruedas. Se acercó a Kim Cheol-soo y continuó estrechándole la mano. Kim Cheol-soo también sujetó la cabeza de Boggy con la mano izquierda. Derramé lágrimas al acariciarlo, pero la realidad era una situación descorazonadora. A Kim Cheol-soo le costaba ir solo al baño, comer o vestirse. Necesitaba ayuda con tareas diarias básicas como cambiarme de ropa. Min-soo y su esposa se mudaron a la casa de Kim Cheol-soo para recibir tratamiento, pero ambos tenían trabajo. No era realista poder brindarle cuidados a mi padre las 24 horas, así que contraté a un cuidador profesional. Creo que necesito salvarlo. Cuando Min-soo habló con cautela, Kim Cheol-soo asintió. Asentí. No quería ser una carga para mis hijos, y sobre todo, quería hacer una buena... Min-soo sabía que tenía que recibir tratamiento y brindarle la mejor atención para su padre. Quería conseguirlo. Como tenía los recursos económicos, el costo no era un problema. Lo importante es la capacidad de cuidar bien a tu padre. Min-soo comenzó buscando en internet para encontrar un supervisor amable y atento. Comencé a investigarlo cuidadosamente después de recibir recomendaciones de mis conocidos. Al principio, me puse en contacto con varias grandes empresas de atención de enfermería, pero me presentaron a los cuidadores que brindaban atención, se arrepentían de algunos detalles. Cuidar a pacientes con ictus era una tarea difícil. Se requieren conocimientos profesionales y fuerza física, no solo mirar desde afuera. Como era trabajo,
Tuve que elegir con cuidado. Minsu pasó unos días. Me preocupé porque era un asunto directamente relacionado con la vida de mi padre, así que tenía algunas sospechas. Pensé que no debería haber ninguna parte, y Youngie también. Pensé, cariño, no se trata de dinero, se trata de alguien en quien puedas confiar. Luego, el gerente Park, compañero de trabajo de Minsu, proporcionó información valiosa. Minsu, dijiste que buscabas a alguien que cuidara a mi tía. Hay alguien que cuidó de ella. Ella fue realmente genial. Era Lee Jong-suk. Tiene más de 20 años de experiencia. Fue realmente genial. Eres muy sincero. Entonces, por favor, dame tu información de contacto. Minsu se alegrará de saber de ti. Pregunté al gerente Park si podía darme una recomendación de alguien que lo hubiera experimentado de primera mano. Era confiable. Lee Jong-suk es una mujer de unos 50 años con más de 10 años de experiencia como cuidadora. Era asistente de enfermería certificado e incluso recibió un curso de asistente de fisioterapia. Era un profesional que había completado sus estudios cuando Minsu llamó a Lee Jong-suk. Fue buena la primera impresión. Hola, me presentó el gerente Park. Me pongo en contacto con usted. Mi padre sufrió un derrame cerebral y busca un cuidador. Veo que me presenta al gerente Park. ¿Podría contarme con detalle el estado del paciente? La voz de Lee Jong-suk era tranquila y cálida mientras preguntaba por el paciente. Las preguntas fueron profesionales y sentí que el cuidador tenía mucha experiencia. Lee Jong-suk conoció primero al paciente en persona y verificó su condición. Necesito verte. ¿Puedo ir a tu casa mañana cuando tengas tiempo? Sugerí que en lugar de simplemente dar un tratamiento sin siquiera ver al paciente en persona, debería ser minucioso. Parecía profesional lo que intentabas revisar. Minsu, si lo hicieras sería genial. Respondí, gracias. Al día siguiente, a las 2 p.m., Lee Jong-suk visitó la casa de Kim Cheol-soo. Llegué aquí. Mi primera impresión fue muy buena. Ella parece realmente confiable con su apariencia ordenada y su sonrisa amable. Hola, soy Lee Jong-suk. ¿Dónde está el paciente? Lee Jong-suk saludó cortésmente a Kim Cheol-soo e inmediatamente mostró interés en él. La reacción de Lee Jong-suk al ver a Kim Cheol-soo por primera vez también fue profesional. Padre, hola, soy Lee Jong-suk, quien cuidará de tu padre a partir de ahora. Ella es Kim Cheol-soo. Tras un saludo cortés, se realizó un chequeo médico sencillo. Se tomó la presión arterial, se tomó el pulso y se paralizó. Parecía muy hábil examinando el estado de la zona. Aproximadamente un mes después del derrame cerebral, es una condición del pasado. Si continúas con el tratamiento de rehabilitación, mejorarás mucho. La explicación de Lee Jong-suk fue específica y esperanzadora. Hasta ahora me he preocupado por ella. Por supuesto, entre los pacientes, hay quienes se han recuperado mucho, de la misma condición que mi padre. Lleva tiempo, pero es posible. La familia de Minsu escuchó sus palabras. Sentí una gran esperanza. Lee Jong-suk también conoció en detalle la vida cotidiana de Kim Cheol-soo. Le pregunté qué tipo de comida le gusta habitualmente y a qué tipo de comida es alérgico. ¿Tomas algún medicamento? Veo que estás anotando cada uno cuidadosamente. Sentí tu corazón sincero y también tu interés en la vista. Lo vi. ¡Ay, qué cachorrito tan mono! ¿Cómo se llama? Se llama Bendición. Es algo que mi padre aprecia mucho. Cuando Minsu respondió, Lee Jong-suk dijo, entonces, también necesito familiarizarme con las cosas que les gustan a los pacientes. Necesito amarlas juntas para ser un verdadero paciente. Dijo, es una enfermedad contagiosa. Ante estas palabras, Minsu dijo, Lee Jong-suk estaba convencido de que era una persona muy amable, pero al principio me pareció extraño. Parecía un poco cauteloso con la gente, pero Lee Jong-suk se acercó a él y se quedó callado. Cuando le tendí la mano, él olfateó y se sentó sin ninguna reacción. Me senté y vi que Lee Jong-suk es un niño gentil que acepta rápidamente a los extraños. Cuando le di una palmadita a Boji en la cabeza, Boji la aceptó sin ninguna resistencia. Las condiciones salariales también eran razonables. Creo que 3,5 millones de wones al mes serían suficientes. Sin embargo, me gustaría poder salir un par de días por motivos personales en lugar de por otros cuidadores. Fue un precio barato.
¿No te pagan muy poco por tus habilidades? Cuando Minsu me preguntó, le dije que lo hago porque me gusta y que el dinero no es mi objetivo. La mayor recompensa es verte mejorar. Respondí que el contrato se firmó en el acto. Lee Jong-suk dijo, entonces, a partir de mañana, le pregunté, voy a trabajar. ¿Puedo ir sobre las 7 de la mañana? Y Minsu dijo, sí, está bien. Le respondí que le agradecería mucho que lo hiciera. Todas las condiciones eran perfectas. Sobre todo, la propia Lee Jeon-suk era una persona verdaderamente confiable. Tras el fallecimiento de Lee Jeon-suk, Minsu y su esposa respiraron aliviados. Cariño, de verdad que conociste a una gran persona. Creo que entiendo por qué el gerente Park lo elogió tanto. Jung-gi lo dijo y Minsu también. Sí, parece que a mi padre también le gusta el profesor Lee Jong-suk. Ahora me siento aliviado. Sí, lo es, respondió Lee Jong-suk. Todo ha ido bien desde el primer día que empezó a trabajar. Fue perfecto. Llegué puntualmente a las 7 de la mañana y me recibieron muy amablemente. Comencé a trabajar de inmediato, preparando cuidadosamente el desayuno de Kim Cheol-soo y administrándole la medicina con precisión. Lo tomé a tiempo y también le hice un masaje de fisioterapia profesional para que Kim Cheol-soo se sintiera mejor. Escuché varias historias para mejorar las cosas. Hoy hace muy buen tiempo. ¿Quieres que abra la ventana? Lee Jong-suk siempre le pregunta primero a Kim Cheol-soo su opinión. Le pedí que no me ignorara porque era un paciente paralizado, sino que hablara todo conmigo. Kim Cheol-soo también agradeció. Esta consideración y su confianza en Lee Jong-suk creció. Fui a ver a Lee Jong-suk por unos días y luego me quedé completamente... Me acostumbré a ello, observando en silencio desde un lado mientras Lee Jong-suk cuidaba a Kim Cheol-soo. A veces iba a ver a Lee Jong-suk y le pedía que me acariciara. Era tan agradable verla, me cae muy bien. Es un chico muy inteligente. Me gusta cómo mira a Lee Jong-suk. Kim Cheol-soo también estaba contento. Después de una semana, toda la familia Minsu se entregó por completo a Lee Jong-suk. Me sentí satisfecho. El estado de mi padre mejoró notablemente y, sobre todo, se volvió más inteligente. El mayor cambio fue que conocí a una persona muy agradable. Me alegra mucho ver a mi padre así. Minsu a Lee Jong-suk, permítanme darles las gracias. Estoy agradecido de haber conocido a una familia tan buena. Seguiré haciéndolo. Le respondí, lo cuidaré mejor. Todo está perfecto. Se vio que Lee Jong-suk fue verdaderamente un cuidador. Angelical y la recuperación de Kim Cheol-soo también todo salió bien. Era un espectáculo tranquilo, y Minsu y su esposa pudieron concentrarse en el trabajo con tranquilidad. Nadie podría haber imaginado las terribles cosas que sucederían después. No hubo nada extraño en el 10º día de tratamiento de Lee Jong-suk. Los cambios comenzaron a aparecer. Esa mañana, cuando Lee Jong-suk fue a trabajar a las 7 en punto como de costumbre, vio de repente, emitió un gruñido bajo. Nunca lo había visto antes. Era una imagen que no existía. ¿Por qué es así? Minsu escuchó un ruido extraño mientras se preparaba para ir a trabajar. Bogi vio a Lee Jong-suk en la puerta principal. Él miraba y adoptaba una postura cautelosa. Su cabello estaba un poco erizado y era diferente de lo habitual. Era una apariencia completamente diferente. ¿Por qué Boga es así? Lee Jong-suk, aunque Minsu intentó apaciguarla diciéndole que era maestra, Bogi continuó mirando fijamente a Lee Jong-suk. Allí estaba Lee Jong-suk, sin ningún signo de pánico. Está bien, creo que haré algo nuevo hoy. Supongo que es porque les puse perfume. Dicen que los perros son sensibles a los olores. Dijo con una sonrisa que parecía una explicación plausible, pero la reacción del público fue... Continuó cada vez que Lee Jong-suk intentó entrar a la habitación de Kim Cheol-soo. Gruñó y me bloqueó el paso. Nunca había visto algo así en mi vida. Minsu, quien nunca había tenido un enemigo, se sintió avergonzado. Era realmente extraño verlo. Me gustó la maestra Lee Jong-suk todo este tiempo, pero ¿por qué de repente actúa así? No sé. Quizás porque ayer en casa de otro paciente olía a perro. Supongo que sí. No pasa nada. Te acostumbrarás con el tiempo. La respuesta de Lee Jong-suk era lógico, pero el comportamiento de la vista era demasiado como para considerarlo un simple problema de olfato. Fue intenso. La vista fue como si reconociera a Lee Jong-soo. Incluso después de que Minsu fue a trabajar, su extraño comportamiento continuó.
Cuando Lee Jeong-suk llega mientras Kim Cheol-soo está solo en casa, la escena se vuelve aún más intensa. Bogi, que normalmente permanece acostado tranquilamente junto a Kim Cheol-soo, reaccionó. Cuando Lee Jeong-suk aparece, inmediatamente se pone de pie y hace guardia frente a Kim Cheol-soo. Estoy borracho. Es realmente extraño ver a Lee Jeong-suk hablando con Min-soo esta noche. Le dije que cada vez que intentaba darle un medicamento a mi padre, se detenía a mitad de camino. Me estás molestando y molestando. Creo que desconfías de mí. En palabras de Lee Jeong-suk, había un poco de incomodidad mezclada. Lo siento, no creo que sea así. No, pero creo que me he vuelto un poco más sensible últimamente. Si tienes problemas para trabajar debido a la vista, cuando Min-soo habló con preocupación, Lee Jeong-suk dijo, no, no pasa nada. Los animales a veces hacen eso. Sí, mejorará con el tiempo, respondió. Pero con el paso del tiempo, la reacción de los ojos se hizo más intensa al intentar administrar el medicamento. Cada vez que intentaba dar fisioterapia, Bogi interfería una y otra vez. Incluso Lee Jeong-suk. Incluso intentaron impedir que Kim Cheol-soo entrara a su habitación. El gruñido se hizo cada vez más amenazante. Fue muy agradable ver esa apariencia del generalmente amable Bogi. Fue impactante ver que Kim Cheol-soo tuvo que ser protegido de Lee Jeong-suk. Parecía que ardía en deseos de hacer algo. Kim Cheol-soo también observó un comportamiento extraño. Me di cuenta de que no podía decir nada, pero podía notar que la mirada era diferente a lo habitual. Nunca había visto el cambio de visión tan agresivamente. Kim Cheol-soo también estaba avergonzado. No era solo el comportamiento de Bogi lo extraño. El estado de Kim Cheol-soo también se estaba volviendo un poco extraño. En la primera semana tras la llegada de Lee Jeong-suk, parecía que las cosas estaban mejorando notablemente, pero últimamente me he sentido más letárgico. Fue lo mismo. Antes tenía ganas de hacer ejercicios de rehabilitación, pero hoy en día ni siquiera eso es posible. Ha disminuido. El estado de mi padre no es nada extraño. Jung-hee se lo contó a Min-soo. Dije que te ves más débil que la semana pasada y que tus ojos están un poco apagados. Estaba confuso, y Min-soo tenía los mismos pensamientos, pero definitivamente era Lee Jeong-suk. ¿Por qué no mejora la condición de mi padre a pesar de que lo cuido profesionalmente? Lee Jeong-suk debería preguntarle al maestro. Min-soo le preguntó a Lee Jeong-suk sobre la condición de su padre. Cuando le pregunté, Lee Jeong-suk dijo que los pacientes con accidente cerebrovascular experimentan altibajos durante el proceso de recuperación. Aunque empieces a mejorar, podrías volver a estancarte. No te preocupes si continúas con el tratamiento. Me explicó que me recuperaría. Lo creí porque lo dijo un experto. No había más remedio que la familia se sintiera incómoda, sobre todo porque seguían viéndolo. El extraño comportamiento era aún más preocupante. Ahora era Lee Jeong-suk. Nunca me alejé del lado de Kim Cheol-soo durante todo el tiempo que estuve en casa, como si estuviera de guardia las 24 horas del día. Parecía una noche en la que Min-soo fue a ver a su padre. Tarde en la noche, presencié una escena extraña. Estaba durmiendo junto a la cama de Kim Cheol-soo, pero estaba mucho más nervioso que de costumbre. Estaba muy sensible. Incluso si Min-soo se movía un poco, Bogi se despertaba de inmediato y se ponía en guardia. Te vi, Min-soo cuando Min-soo habló. En voz baja, Bogi se sintió aliviado y volvió a acostarse. Pero su sueño fue superficial. Parecía que estaba constantemente en guardia contra su entorno. A diferencia de Bogi, quien normalmente duerme profundamente, era completamente diferente a lo que parecía. Unos días después, ocurrió algo aún más extraño. Sucedió que Min-soo le contó a su padre antes de ir a trabajar esa mañana. Cuando fui a saludarlo, la condición de Kim Cheol-soo era mucho más letárgica de lo habitual. Vi que sus ojos estaban borrosos y no respondió cuando Min-soo le habló. Fue lento, como forzar a alguien a salir de un sueño profundo. Era lo mismo. «Padre, ¿está bien?», preguntó Min-soo preocupado. Pero Kim Cheol-soo respondió. «No reaccioné bien. Normalmente veo a Min-soo. Debió tener una expresión feliz, pero hoy no hubo reacción así. También fue agradable ver a Kim Cheol-soo así. Me sentí ansioso cuando vi la aparición del padre del señor Lee Jeong-suk. La situación parece un poco extraña. Cuando Min-soo le dijo a Lee Jeong-suk anoche, creo que es porque no duermes bien.
Las personas mayores tienen patrones de sueño diferentes. Puede ser irregular, así que si descansas bien, hoy te sentirás mejor. Respondí que no podía descansar ni un momento, y continué al lado de Kim Cheol-soo. Observó y supervisó todas las acciones de Lee Jong-suk. Lee Jong-suk le contó a Kim Cheol-soo cada vez que intentaba hacer algo. Bogi reaccionaba inmediatamente como si estuviera protegiendo a Kim Cheol-soo. Lee Jong-suk también actuó como un perro leal y continuó observando. Empecé a molestarme, un poco con las interrupciones. La vista me interrumpía constantemente. Me cuesta mucho trabajar. ¿Podrías poner la vista en otra habitación, por favor? Lo sugerí, pero Kim Cheol-soo no quiere separarse de la vista. Fue lo mismo. Una noche, cuando Min-soo llegó a casa, olió algo extraño. Sentí un olor parecido a una sustancia química, algo que normalmente no podía oler. Era un olor. ¿Qué es este olor?, le preguntó Min-soo a Lee Jong-suk. Hoy. La limpieza es lo más importante para la salud de los pacientes, respondí. Es importante. Pero la reacción del espectador era diferente. Nunca quise acercarme al lugar de donde venía ese olor. Los animales tienen un sentido del olfato más fuerte que los humanos. Dicen que son mucho más sensibles, pero hay una razón clara por la que no les gusta el olor. Esa noche, Min-soo no pudo dormir. Vio su extraño comportamiento. La condición de mi padre cambió y lo extraño que me dieron hoy todo, incluido el olor. Podría ser una coincidencia, pero algo no parece estar bien. Había partes que la gente podría no notar. Me pregunto si estará sintiendo algo. No he visto nada parecido en 10 años. Bogi, que nunca había mostrado su rostro, siempre fue amable y le gustaba a la gente. Está claro que tiene sentido reaccionar de forma tan agresiva solo ante Lee Jong-suk. Min-soo consideró seriamente si debía confiar en su intuición. Ha pasado una semana desde que comenzó el comportamiento extraño, pero las cosas siguen igual. No mejoró. Empeoró esa mañana. Fue lo mismo cuando Lee Jong-suk fue a trabajar a las 7 en punto como de costumbre. El perro empezó a gruñir desde la puerta principal. El ladrido era tan fuerte que parecía que ladraba dentro del apartamento. El sonido resonó por el pasillo. Min-soo intentó calmar a Bogi rápidamente, pero Bogi no se calmó en absoluto. La situación se ha agravado mucho. Si esto continúa, habrá quejas de los vecinos. «Puedes pasar», dijo Lee Jong-suk con expresión preocupada. Pero en sus ojos, lamento mucho haberte hecho sentir molesto con esta vista. Cuando Min-soo intentó disculparse, Bogi de repente miró hacia el bolso de Lee Jong-suk. Corrí y luego di vueltas alrededor de la bolsa y seguí oliéndola. Olía como si algo extraño saliera de la bolsa. Min-soo intentó evitar que Boga actuara de esa manera, pero Boga no actuó de esa manera. No se detuvo. Acercó su nariz a la bolsa, olió con fuerza y luego, de repente, se dio la vuelta. Dio un paso atrás y comenzó a construir más violentamente. El sonido del ladrido transmite claramente un mensaje de advertencia. Creo que el paciente pensó que mi bolso era raro. ¿Hay otro paciente? Tal vez fue por el olor, pero Lee Jong-suk rápidamente levantó la bolsa. Inventé una excusa, pero en ese momento, Min-soo vio fugazmente la expresión de Lee. Jong-suk captó la confusión. En ese momento, Min-soo supo que definitivamente era Lee Jong-suk. Estaba haciendo algo mal, y la vista lo sabía de antemano. Así fue. Pero necesitamos evidencia más sólida para saber exactamente qué se hizo. Fue necesario que Min-soo tomara la gran decisión de instalar CCTV para descubrir la verdad. Min-soo decidió averiguarlo, y ese día fue a la tienda de electrónica. Me dirigí a comprar una pequeña cámara de seguridad que pudiera instalar a escondidas en la habitación de mi padre. Era para ese propósito. Por favor, denme algo que pueda grabar 24 horas y tenga buena calidad de imagen. Y en un tamaño pequeño y lo más discreto posible, la voz de Min-soo está llena de tensión. Creo que este producto sería perfecto. Tiene el tamaño de una moneda, pero es HD, graba en alta calidad y tiene función de detección de movimiento para que puedas grabar solo cuando lo necesites. Hay una pequeña cámara de circuito cerrado de televisión que me recomendó mi madre. Era tan pequeño que era difícil encontrarlo incluso si mirabas con atención. Era un secreto. Min-soo regresó a casa y le contó la situación a su padre, el señor Lee Jong-suk.
Creo que algo anda mal y sigo recibiendo advertencias, así que durante unos días voy a intentar grabar en secreto. Kim Cheol-soo asintió y expresó su acuerdo. También sintió que su cuerpo no estaba en buenas condiciones últimamente. Min-soo escondió la cámara de seguridad detrás de un marco de fotos en la estantería de la habitación de su padre. Lo instalé y ajusté el ángulo para que la cama y la habitación sean visibles. Ahora, Lee Jung-suk, podrás saber exactamente qué está haciendo el profesor. Lee Jong-suk a la mañana siguiente. Volví al trabajo. Min-soo estaba demasiado sensible para verme ayer. Lo siento, por favor. Cuídame con normalidad a partir de Minute. Hoy Lee Jong-suk dijo con alivio. Sí, está bien. Ya me he acostumbrado a verte, respondí. Sí, pero la reacción del espectador fue, tan pronto como Lee Jong-suk entró, ella gruñó y se puso cautelosa. Y frente a Kim Cheol-soo intenté bloquearlo, pero aún me mira con recelo. Es realmente extraño. Lee Jong-suk dijo con una sonrisa amarga, pero había hostilidad en sus ojos. Después de que Min-soo se fue a trabajar, Kim Cheol-soo y yo nos fuimos a casa. A Lee Jung-suk, y todo lo que le queda es mirar las cámaras de seguridad Gosran. Estaba grabando y Lee Jong-suk, al principio, era normal. Cuidé de Kim Cheol-soo, le medí la presión arterial y le di un masaje sencillo. La ayudé con el desayuno, pero después de unos 30 minutos, la actitud de Lee Jong-suk cambió por completo. Después de mirar alrededor y asegurarme de que no había nadie, saqué un pequeño objeto de mi bolso. Saqué la botella y puse unas gotas de medicina en el vaso de agua de Kim Cheol-soo. Lo dejé y comencé a construirlo de inmediato, pero Lee Jong-suk estaba nervioso. No lo usé. Era ruidoso, así que miré a Lee Jong-suk. Me dirigió una mirada fría. Su habitual afabilidad desapareció por completo y se volvió brusco y sombrío. Era una expresión que decía: «Desearía que simplemente desaparecieras porque sigues molestándome», le dijo Lee Jong-suk a Kim Cheol-soo. «Te hice beber el agua con la medicina. Padre, ¿tienes sed? Bebe un poco de agua, por favor». Kim Cheol-soo bebió el agua sin dudarlo y sus ojos se nublaron en menos de 10 minutos. Empecé a sentirme aturdido, como si estuviera cayendo en un sueño profundo. Cuando Kim Cheol-soo perdió el conocimiento, el comportamiento de Lee Jong-suk se volvió aún más impactante. Ella pellizcó el brazo de Kim Cheol-soo, le torció la pierna e incluso le dio una bofetada en la mejilla. Incluso la golpeó, como si estuviera tratando desesperadamente de detener el abuso de Lee Jong-suk. Él corrió hacia ella, pero Lee Jong-suk lo pateó con el pie. «¡Salgan! Es realmente molesto. No lo puedo creer». Chocó contra la pared y se cayó con un chirrido. Lee Jong-suk no respondía en absoluto. Tras el abuso, Lee Jong-suk quedó al cuidado de Kim Cheol-soo. Comencé a hurgar en el armario, abriendo cada cajón y buscando objetos de valor. ¿Dónde está el dinero? Debe haberlo escondido en algún sitio. Lee Jong-suk estaba revisando la billetera de Kim Cheol-soo, como si fuera su propia casa. Sacó el dinero y también el anillo de oro que encontró en el cajón. Sus acciones fueron planificadas. Fue sistemático y hábil, como si se hubiera hecho muchas veces antes. Lo más impactante fue, luego, Lee Jong-suk sacó otro frasco e inyectó una inyección en el brazo de Kim Cheol-soo. Ella empezó a soltarse con una expresión fría, como si estuviera inyectando veneno. Le puso una inyección. Todavía estaba en el suelo, gruñéndole a Lee Jong-suk. Aunque su cuerpo estaba enfermo, su voluntad de proteger a su amo no se quebró. «No, eres un perro muy persistente. La próxima vez, tendré que encargarme de ti primero. Lee Jong-suk, por favor, observa», dijo amenazadoramente, mirándome. «He terminado con todas mis actividades criminales». Lee Jong-suk volvió a su apariencia normal como guardia, organizando objetos dispersos. Viste a Kim Cheol-soo elegantemente y actúa como si nada hubiera pasado. «Lo logré. Papá está durmiendo. Por favor, duerme un poco más». Su voz volvió a sonar. Era gentil y amable. Cuando Min-soo llegaba a casa del trabajo por la tarde, Lee Jong-suk era realmente sincero. Era la aparición de un guardia. «Mi padre no estaba bien hoy, así que estaba muy... ¿Dormiste? Creo que has perdido mucha fuerza física con la edad. Pero yo... Por favor, confíe en su actuación porque realmente está haciendo lo mejor que puede».
Fue perfecto, pero Min-soo inmediatamente notó que algo andaba mal con la vista. Noté que parecía más letárgico de lo habitual, y su forma de andar era un poco extraña, fue antinatural. Esa noche, Min-soo vio inmediatamente las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo comprobó, y lo que vio fue algo impactante que nunca olvidaría en su vida. Hubo escenas en las que Lee Jong-suk abusó de su padre, se inyectó drogas y todas las escenas de robo y asalto fueron grabadas íntegramente. Había una mujer diabólica. Min-soo estaba tan enojado que todo su cuerpo quedó paralizado. Estaba temblando y al mismo tiempo me dio pena y me alegré de verlo. Desde el principio me dio pena y me alegré de verlo. Sabía la identidad y había estado advirtiendo desesperadamente. Min-soo llamó inmediatamente a Young-gi. Cariño, algo grave está pasando. Lee Jong-suk. Él era realmente malvado, estaba abusando de mi padre y las imágenes de CCTV. Le expliqué el contenido y Young-gi se sorprendió y no podía creer cómo algo así podía seguir sucediendo. Dijo, te lo advertí, pero no te reconocimos. A la mañana siguiente, Min-soo dijo, preparé la evidencia en video para informar a la policía y la lista de artículos que tomó Lee Jong-suk. Y ahora, el crimen de Lee Jong-suk ha sido investigado, solicitando un análisis de las drogas que tomaba su padre. Era hora de exponerlo al mundo. A Lee Jong-suk le pidieron que dejara de ser enfermera por un tiempo porque surgió algo. Inmediatamente entregué las imágenes de las cámaras de seguridad a un USB y las llevé a la estación de policía. Fui al detective a cargo y le expliqué toda la situación y grabé el vídeo. He presentado esto. Este caso es realmente impactante. Comenzaremos a investigar de inmediato. El detective se puso serio después de ver el video. Si sabe más sobre esta persona llamada Lee Jong-suk, ¿podrías investigar esto, por favor? No creo que mi padre sea el único que sufrió daños. También me lo presentaron y oí que era un detective famoso. Yo fui el detective a petición de Min-soo. Es algo que debería hacerse. Estas personas suelen ser reincidentes. Respondí, hay muchos. Una semana después, la policía me contactó. Aquí, señor Min-soo, ya se han publicado los resultados de la investigación sobre Lee Jong-suk. Es serio. Ven a la comisaría y entérate de los detalles. Min-soo fue corriendo a la comisaría. Los datos que me mostró el detective a cargo fueron realmente asombrosos. Lee Jong-suk dijo que en los últimos 8 años cometió crímenes contra al menos 15 pacientes. Pero lo realmente inteligente fue, ella pudo seguir siendo conocida como una cuidadora competente mientras cometía estos delitos. Por eso el detective comenzó a explicar los elaborados métodos de Lee Jong-suk. Min-soo no pudo callarse al oír ese método. Lee Jong-suk era un cabrón. Los pacientes de Lee Jong-suk se dividieron en 2 grupos. El primer grupo se encontraba en estado muy grave. El primer grupo estaban formados por pacientes con alta probabilidad de muerte por causas naturales. Y el segundo grupo estaban formados por aquellos con alta probabilidad de recuperación. El caso representativo del primer grupo fue el señor Park, de 78 años. El señor Park sufrió una hemorragia cerebral grave, y los médicos dijeron que sus posibilidades de recuperación eran escasas. Lee Jong-suk era una paciente. Realmente se preocupaba por ellos con todo su corazón. Por supuesto, robé algunas cosas en el camino, pero en la superficie era realmente... Aunque el señor Park murió por causas naturales 3 meses después, su familia quedó profundamente entristecida por Lee Jong-suk. Gracias. Me cuidaste muy bien hasta el final. Gracias al profesor Lee Jong-suk, mi padre pudo irse tranquilo. Incluso en el funeral, Lee Jong-suk lloró. A medida que estos casos se acumulan, realmente amo al paciente. Se ganó la reputación de ser un soldado que nunca se rindió hasta el final. El detective explicó, pero el problema es la segunda posibilidad de supervivencia. Era un grupo. El objetivo era alguien como el padre de Min-soo. El método era muy... El caso del señor Choi, de 82 años, fue representativo. El señor Choi originalmente tenía una leve. Si sufre un derrame cerebral, puede recuperarse hasta cierto punto con un tratamiento de rehabilitación. Era una condición, pero Lee Jong-suk intencionalmente le administró drogas en exceso y abusó de ella. La condición empeoró. El señor Choi quedó en estado vegetativo. Lee Jong-suk pudo seguir usando esto para ganar influencia. Pero la familia no culpó a Lee Jong-suk. Confié mucho en Lee Jong-suk y al verla trabajar día y noche, gracias.
La actuación de Lee Jung-suk fue realmente perfecta. El estado del paciente empeoró. Cada vez me veía más triste que mi familia. Trabajé más duro. Me encargaré de ello. Es mi culpa. Haré lo mejor que pueda. Lo dijo como si fuera el mejor. Fingió estar triste. El detective lo analizó. Lo que es aún más espeluznante es, en el caso de la muerte del paciente Lee Jong-soo, mantuvo contacto continuo con su familia. Asista a los funerales, llame durante los servicios conmemorativos y envíe mensajes de texto durante los días festivos. Realmente actuaron como familia, enviándome cosas como esta. Mejoró aún más su reputación. Una reputación construida de esta manera fue genial. En algunos lugares, a Lee Jong-suk lo llamaban un cuidador angelical. Es irónico que haya llamado a Lee Jong-soo durante 8 años según la investigación policial. El monto total de los gastos de enfermería generados superó los 300 millones de wones. Además, el monto robado a los pacientes, si se suma el dinero en efectivo y los objetos de valor, se estima que obtuvieron un beneficio total de unos 500 millones de wons. Se presume que la policía encontró cartas intercambiadas entre Lee Jong-suk y la familia de la víctima en su casa. Encontré un montón de regalos, solo notas de agradecimiento. Había cientos de cartas. Esta maestra, Lee Jong-suk, es la benefactora de nuestra familia. Es como un ángel. Fue muy agradable conocerte. Fue así Lee Jong-suk usó estas cartas como material promocional. Lo que realmente da miedo es que Lee Jong-suk... Me sentí muy orgulloso de ver estas cartas y ver que mi familia estaba... Creo que sintió una sensación de logro por haber actuado con éxito, en lugar de un sentimiento de culpa por mentir. Si no hubiera habido ninguna vista, Lee Jong-suk habría seguido viviendo como una persona angelical y habría tenido más. Debe haber creado muchas víctimas, pero realmente salvó a mucha gente. Después de ese día, el caso Suk se resolvió rápidamente y Lee Jong-suk fue arrestado y enviado a prisión. Tuve un cuidador que era como un ángel, pero era un demonio. Así terminó el impactante incidente. Después, reinó la paz en casa de Kim Cheol-soo. El primer cambio que noté fueron las bendiciones de Lee Jong-suk. Bogi, que había estado tenso por estar en guardia. Regresó a su antiguo ser gentil y pacífico. Regresé. Me recosté cómodamente al lado de Kim Cheol-soo y meneé mi cola alegremente cuando llegó Min-soo. La condición de Kim Cheol-soo también se recuperó sorprendentemente rápido. A medida que los efectos de las drogas administradas a Lee Jong-suk comenzaron a desaparecer, ella se volvió cada vez más consciente. Quedó claro, pero encontrar un nuevo supervisor no fue fácil debido al incidente de Lee Jong-suk. Surgió la desconfianza hacia los guardias. ¿Cómo puedo recuperarlos? ¿Puedes confiar y dejarlo en manos de alguien que parece tan perfecto como Lee Jong-suk? Min-soo dijo esta vez, con más cuidado. Decidí acercarme solo a los cuidadores recomendados directamente por los grandes hospitales. Decidí ir a una entrevista y definitivamente revisé varias cartas de recomendación. Antes decidí llamar directamente a la familia del paciente para confirmar lo más importante. Esta fue una reacción a la vista. En esta ocasión analizaremos más detenidamente cómo reacciona la vista. Creo que sería mejor no elegir a alguien que se resista a mirarte, Min-soo dijo con firmeza. Unos días después, llegó la primera candidata a cuidadora, una mujer de unos 50 años. Tengo una buena carrera y una buena impresión, pero la reacción de los espectadores fue sutil. No me preocupó especialmente, pero tampoco me alegró. Min-soo despidió cortésmente al cuidador. El segundo candidato tenía unos 40 años. Se decía que el cuidador masculino de la segunda mitad era un especialista en pacientes con accidente cerebrovascular, pero parecía sarcástico. Min-soo se mostró cauteloso, y esta vez trató al cuidador con cortesía. La tercera persona que regresó fue Lee Kyung-suk, de unos 60 años. Era una mujer realmente cálida desde la primera aparición. Fue natural. Hola, ¿dónde está el paciente? Lee Kyung-suk saludó cortésmente a Kim Cheol-soo e inmediatamente mostró interés en él. Sorprendentemente, Bogi se acercó a Lee Kyung-suk mientras movía la cola después del incidente de Lee Jong-suk. Fue la primera reacción que vi. Dios mío, ¿es tan bonito? Es un cachorrito. ¿Cómo se llama? Lee Kyung-suk lo acarició suavemente.
Kim Cheol-soo también mostró una apariencia cómoda y respondió positivamente a Lee Kyung-suk. Se vio que mientras Lee Kyung-suk estaba revisando la condición de Kim Cheol-soo, Kim Cheol-soo tenía una expresión relajada. Lo construí yo. Mi padre debió de tener dificultades. Lo hice bien. Te cuidaré. La voz de Lee Kyung-suk estaba llena de sinceridad. Me alegra verte así. Min-soo se sintió aliviado y dijo: el señor Bonnie parece una persona confiable. Fue decisión de la mía. Familia confiar en el juicio de quienes lo vieron. Lee Kyung-suk y Lee Jung-suk fue completamente diferente. Informé con transparencia y precisión sobre los cambios en el estado del paciente. Le expliqué que hoy mi padre hizo ejercicios de rehabilitación durante 30 minutos y estaba más cansado de lo habitual. Estabas motivado. Creo que el movimiento de tu brazo izquierdo ha mejorado un poco. Lo más importante es la de Kim Cheol-soo. Pasó una semana después de la llegada de Lee Kyung-suk, cuando su condición comenzó a mejorar notablemente. Después de un tiempo, Kim Cheol-soo pudo sentarse solo, y después de 2 semanas pudo hacer cosas sencillas. Pude decir las palabras por primera vez. Cuando llamaron a Bogi, toda la familia lloró. Bogi representó la recuperación de Kim Cheol-soo. Observé el proceso desde la barrera y me sentí encantado, como si fuera mi propio trabajo. Cuando Kim Cheol-soo estaba haciendo ejercicios de rehabilitación, movía la cola como si lo estuviera, animando. Cuando hablaba, inclinaba la cabeza y escuchaba atentamente. Un mes después, Kim Cheol-soo pude caminar unos pasos con un bastón. Ese día, Kim Cheol-soo vio cuando extendió la mano y llamó. Bogi se acercó con cuidado y tomó la mano de Kim Cheol-soo. Todos quedaron conmovidos por la voz temblorosa de Kim Cheol-soo. Me impresionó. 2 meses después, ocurrió algo aún más sorprendente. Kim Cheol-soo lo vio. Fue posible ir caminando hasta el parque, aunque tuve que ir en silla de ruedas, pero solo me tomó 10 minutos. Podrás pasar el tiempo disfrutando de la vista y respirando el aire fresco. No sabía que mi padre mejoraría tanto. Es un verdadero milagro. Min-soo, el médico, también dijo con emoción que estaba impresionado por la velocidad de recuperación de Kim Cheol-soo. Me sorprendió. No es fácil para los pacientes con ictus recuperarse a este nivel. Parece que tienes una fuerte voluntad y estás recibiendo tratamiento en un buen entorno. Lee Kyung-suk también. Sentí una gran alegría por la recuperación de Kim Cheol-soo. La voluntad de mi padre de recuperarse era verdaderamente... Eres genial. Y la vista es muy útil. Lee Kyung-suk también tiene un papel en la vista. No lo admití. Y ahora parece completamente igual que antes. Regresé con una personalidad vivaz y brillante. Y mi vínculo con Kim Cheol-soo se ha fortalecido. Se ha profundizado, como si estuviera orgulloso de haber protegido a Kim Cheol-soo. Fue lo mismo. 6 meses después, Kim Cheol-soo pudo caminar solo por la casa con un bastón. Pude caminar 30 minutos todos los días por el parque con vista. Cuando Kim Cheol-soo dijo que Boga se había recuperado hasta cierto punto, Boga inmediatamente movió la cola. Le pregunté al pastor mientras lo sacudía. Un cálido día de primavera. Fue cuando Kim Cheol-soo y Bogi estaban sentados juntos en un banco del parque, rodeados de hermosos cerezos en plena floración. Fue un día que Boga me salvó. Muchas gracias. Kim Cheol-soo dijo mientras acariciaba la cabeza de Bogi. Bogi estaba en su regazo. Echó la cabeza hacia atrás e hizo una expresión de satisfacción, como si estuviera haciendo algo natural. Parecía que la gente que pasaba decía, sonreí al ver la paz de mi abuelo y su perro. Regresé a casa por la tarde. Kim Cheol-soo le dijo a su familia que si no lo hubiera visto, estaría donde estoy ahora. Me pregunto qué pasará. Da miedo siquiera pensarlo. Min-soo negó con la cabeza. Asintiendo, veo que eres el héroe de nuestra familia. Gracias, Bogi. Esa noche, Kim Cheol-soo le dio a Bogi un bocadillo especial. Bogi lo comió deliciosamente. Después de eso, caí en un cómodo sueño junto a la cama de Kim Cheol-soo. Todo era normal, pero la saludable recuperación de Kim Cheol-soo regresa a su preciosa vida cotidiana. La apariencia armoniosa de la familia y la apariencia brillante del diablo llamado Lee Jong-suk. Superando la crisis que trae consigo la existencia, las familias se vuelven más, se ha vuelto pegajoso. Ya no es solo una mascota, sino un miembro de la familia. Fue reconocido como un héroe y continuará siendo un compañero leal al lado de Kim Cheol-soo.
A veces son los seres más pequeños los que crean los milagros más grandes. Y es maravilloso ver que el verdadero amor y la lealtad pueden superar todas las pruebas. Te he demostrado que has estado observando la historia en forma de nube durante mucho tiempo. Gracias. Mantente saludable y feliz hoy. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir ofreciendo contenido como este. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Qué te pareció? Leemos todo con atención. Hasta el próximo video.